Pues agradezco muchísimo que nos tome la llamada a la doctora María de los Ángeles Fromo. Ella es abogada, especialista también en el tema del sistema penal acusatorio, este nuevo sistema penal. María de los Ángeles, muchísimas gracias por tomar la llamada, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación a estar en el programa y un saludo a ustedes y en especial a quienes nos escuchan. Al contrario. María de los Ángeles, ¿cómo podríamos entender estas nuevas prisiones o esta nueva modalidad o esta incorporación de catálogos de delitos que se incorporan a la prisión preventiva oficiosa? Hay voces que señalan que es riesgoso, que de pronto se podrían violar derechos humanos. ¿Tú cómo ves este nuevo catálogo de delitos que implicarían prisión preventiva oficiosa? Mira, no debemos olvidar que efectivamente desde ya hace un tiempo se han escuchado voces que el sistema de justicia penal acusatoria es una puerta giratoria, es decir, entran y salen porque no hay una fijación de la prisión preventiva como medida para controlar a los delincuentes, y eso dio pues lugar a que muchos de nuestros legisladores se convencieran de la necesidad de reformar el artículo 19 constitucional primero, para que pudieran de una u otra manera forzar a que los jueces de manera inmediata y sin ningún requisito ni justificación al tener un hecho delictivo pudieran en esa manera empujar a la persona a que tuviera que estar en la prisión mientras era juzgado. Esto rompe de manera definitiva el tema necesario de la presunción de inocencia, es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y antes estaba la prisión preventiva solo para los delitos graves, los delitos de gran impacto. Hoy nuestro catálogo del artículo 19 constitucional pues mete una serie de delitos incluso que son los de mayor incidencia, y lo que se pretende con ello es evitar o hacer una prevención, como le llamamos, negativa, en el sentido de que las personas que cometen un delito permanezcan en cárcel y así no sigan cometiendo más delitos. Hay quienes esto lo repudian porque lógicamente no es un sistema de readaptación social, sino es un sistema en el cual pues estas personas permanecen ahí y muchas veces hacen más vínculos y cuando salen pues delinquen más. Claro. Entonces es importante comentar que pues incluyeron delitos como es el tema del robo a casa habitación, temas incluso electorales como el uso de programas sociales con fines electorales, el tema de robo al transporte, que ya tú los mencionabas hace un instante, para considerarlos graves y meritorios de una prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión ordenada de manera inmediata por el juez al momento de considerar que hay una vinculación, porque hay elementos mínimos de suponer que esa persona cometió un hecho delictivo. Es decir, perdóname. No, perdón. Es decir, cuando hablamos, justo ahorita creo que es importante que la gente tenga claro que cuando se habla de prisión preventiva oficiosa, es decir, inmediatamente el juez te manda a la cárcel sin importar si va a iniciar tu juicio, si no, todavía no va a iniciar tu juicio, es decir, sin que haya todavía un juicio de por medio, ¿cierto? Así es, y todavía hay que poner una cuestión que es importante. Anteriormente ponían una denuncia y había primero una investigación para obtener los mayores elementos y suponer que una persona había cometido un hecho delictivo. Así era el sistema anterior. Con el nuevo sistema, lo que significa vincular a una persona a proceso para que inicie su proceso es con simples datos, es decir, lo mínimo indispensable para señalar a una persona que cometió un hecho delictivo. No se necesitan ni pruebas realmente. Entonces, esto hace mucho más vulnerable la corrupción, hace mucho más vulnerable los aspectos esenciales de este sistema, poniendo pues en mucho riesgo la presunción de inocencia, pero sobre todo que la posibilidad de que inocentes estén en la cárcel durante años hasta que sean juzgados. Claro, en ese sentido y con estas dos grandes exposiciones que nos has puesto de estos dos temas, ¿no hubiera sido mejor entonces pues crear una mejor capacitación a ministerios públicos, a magistrados, a jueces, para que
la prisión preventiva oficiosa no sea tan necesaria, salvo en los delitos que pues sí lo amerita por la gravedad, y en lugar de justamente incrementar el catálogo de delitos, incluyendo delitos muy delicados como son contra las vías generales de comunicación, es decir, una protesta, una manifestación podría irse directamente a la cárcel, lo mismo la gente que utiliza armas de juguete, por ejemplo. Totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Estoy realmente sorprendida porque es un efecto que podemos ver y observar en muy breve plazo, incluso en tiempos electorales. Uno de los delitos que amerita esto es el uso de programas sociales con fines electorales. Bastará decir alguien que vio que alguien condicionó el programa para que esa persona entre acá a la cárcel, y hasta que esto se investigue y se pruebe, que podrían pasar años, pues estaría esa persona en la cárcel. Entonces imagínate la gravedad de los temas que podemos vivir en muy breve plazo. Claro, ¿no? Aplicaría la tradicional, la clásica de la revolución, primero encarcélenlo y luego averigüen, ¿no? En ese sentido. Efectivamente. Y eso, créanme que no va a ser un tema de prevención, va a ser un tema realmente que va a afectar nuestro sistema de justicia, ya per se muy cuestionado, ya con muchas cuestiones que de alguna u otra forma pues va a impactar pues a los ciudadanos comunes y corrientes y a los que menos tienen, sobre todo. Pues ahí está. María de los Ángeles, en verdad te agradezco muchísimo estos minutos, esta explicación muy clara sobre las implicaciones y lo que implicaría o lo que significa justamente esta aprobación, que todavía esperemos que en la Cámara de Diputados puedan hacerle alguna modificación o alguna cosa, pero te agradezco mucho estos minutos. Gracias, al contrario, por la invitación de estar con ustedes. Que estés muy bien.